Víctor Hugo Quero Navas tenía 51 años de edad. Era comerciante. No era dirigente político o una figura pública. Era un venezolano común, como tú o como yo. El 1 de enero del año 2025 fue detenido con hallacas en mano y chocolates. Los llevaba a su madre, la señora Carmen Teresa Navas. En ese momento fue detenido por parte de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar sin motivo alguno, para luego ser acusado de terrorismo, traición a la patria y conspiración. Sí, así como escuchas, un hombre común con hallacas en mano fue tratado como un peligroso delincuente y desaparecido por año y medio, hasta que su madre lo encontró enterrado en un desconocido cementerio para la mayoría ubicado a las afueras de Caracas. La historia de Víctor Quero pudo haber sido la tuya o la mía. Este caso es el caso que ilustra de la manera más dramática y más cruel todas las violaciones a los derechos humanos en casos de persecución y detenciones por razones políticas. Descrito por su madre como un hombre honesto y trabajador, era conocido entre sus amigos como el ruso e incluso como el alemán, debido a su fisionomía con características europeas. Vendía pantalones en el mercado de La Hollada en Caracas, impartía clases de karate y también comercializaba productos relacionados a vitaminas naturales. Testigos que compartieron cárcel con él en el Rodeo 1 afirmaron haberlo visto por última vez entre agosto y octubre de 2025, momentos en que fue trasladado a servicios de atención médica por aparentes problemas de salud intestinal que le impedían alimentarse con normalidad. Desde entonces, no hubo rastro oficial. Fue una persona que se mantuvo en situación de desaparición forzada durante más de 15 meses. Ese es uno de los crímenes más graves contra los derechos humanos e, insisto, es uno de los crímenes que está investigando actualmente la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, pues existen suficientes razones para creer que se han cometido en Venezuela desde al menos el año 2014. Tras su detención, que según su propia madre pudo haber sido por un problema personal con un funcionario policial, fue trasladado a la sede de la DGCIN en Boleíta y luego al internado judicial Rodeo 1, en donde el Tribunal Especial Segundo de Terrorismo lo procesó por cargos como terrorismo, financiamiento al terrorismo, asociación para delinquir, traición a la patria y conspiración. Sin embargo, algunas fuentes afirman que también lo vincularon supuestamente con la CIA, con el Centro Nacional de Inteligencia de España y al excomisario Iván Simonovic. Y aunque reportes extraoficiales señalaron como motivo aparente de la detención un pasado de servicio militar, específicamente en Catialamar, Estado Vargas, en el año 1993, no existen detalles públicos que lo comprueben. Nosotros no vamos a esperar que se muera otra persona en custodia del Estado. Ellos tienen que hacerse responsables y hacer justicia por el caso de Víctor Hugo Quero Navas, pero también para que aparezcan todos aquellos que están desaparecidos hasta la actualidad. Con la muerte de Víctor Quero son 27 familias que todavía seguimos esperando que haya justicia verdadera. Según registros de diversas organizaciones no gubernamentales, la muerte de Víctor Quero es la número 27 desde el año 2015, en cuanto a presos políticos en custodia del Estado se trata. Y aunque desde tribunales informaron que el caso tuvo una audiencia preliminar y pasó a juicio, nunca existió información pública actualizada sobre el proceso, ni sobre su estado físico, por lo que el acceso a este expediente fue sistemáticamente bloqueado. Es la muestra y el reflejo de un sistema judicial que se ha convertido en un laberinto para todos los venezolanos. La señora Carmen Teresa Navas recorrió durante año y medio distintas cárceles del país, sedes del CICPC, tribunales e incluso fue hasta el Ministerio de Servicio Penitenciario. Pero en cada una de estas visitas recibía respuestas negativas o simplemente silencio. Por ejemplo, en par de oportunidades, desde los tribunales, se les indicó a los familiares que su hijo, Víctor Quero Navas,
estaba recluido en Rodeo 1, pero los custodios de este penal le indicaban que él no estaba allí. Y en efecto, para entonces, lamentablemente, Víctor ya había fallecido. Y ahí es donde empiezan a surgir preguntas de las distintas irregularidades de este caso. Como por ejemplo, ¿todos sabían y le ocultaban la información o realmente ningún funcionario de la cadena de custodia sabía sobre la verdadera situación de Víctor? El régimen tuvo que admitir su muerte. Mientras tanto engañaron vilmente a doña Carmen Teresa, producto de la falta de sensibilidad. Los recursos judiciales presentados en este caso, incluidos habeas corpus, recibieron rechazo por parte de las autoridades. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a su favor, ante el riesgo de su vida e integridad. Sin embargo, el Estado venezolano negó información efectiva a los familiares y excluyó a Quero de las medidas de excarcelación y amnistía aplicadas a otras personas. La ocultación prolongada de su muerte, las contradicciones oficiales y la falta de información verificable sobre las circunstancias del deceso representan hechos de extrema gravedad que sugieren posibles torturas u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y es que, cuando una persona fallece en custodia del Estado, este debe demostrar de manera transparente, independiente y verificable las circunstancias del hecho. Insuficiente y cómplice todas las instituciones del Estado. Son cómplices de la tortura, de los asesinatos, de la opacidad y parte de la violencia institucional que siguen enfrentando las víctimas. Tanto la Fiscalía como la Defensoría se comprometieron a generar mesas de encuentro con las víctimas y han pasado los días y no hemos recibido respuesta. Una semana después de confirmada su muerte y posteriormente haber exhumado sus restos tras una investigación ordenada por el Ministerio Público, aún no hay respuestas ni responsables. Pero revisemos algunos nombres de la cadena de mando que pudieran estar vinculados por acción u omisión en esta trágica muerte. Los principales señalados como posibles responsables ante la falta de acción para dar con el paradero de Víctor Quero son el ministro de Asuntos Penitenciarios Julio García Serpa y Alexander José Martínez Endeiza, director del Rodeo 1, último penal en donde vieron con vida al preso político. Sin embargo, hay otros nombres que fueron piezas claves en esta sucesión de hechos. Dionita Coronado, defensora tercera de la Defensoría Delegada del Área Metropolitana de Caracas. Ella fue quien firmó una comunicación entregada a la señora Carmen Navas con fecha 24 de octubre de 2025, afirmando que las diligencias de su despacho y las consultas con el Ministerio Público determinaron que en ese momento Víctor Quero se encontraba en el centro de detención Rodeo 1, cuando para esa fecha ya tenía 3 meses muerto. En consecuencia, el nombre de Alfredo Ruiz, para entonces defensor del pueblo, es otro posible funcionario a ser interpelado por las autoridades en esta investigación, seguidos por Tarek William Saab como fiscal general del Ministerio Público y Luis Felipe Cádiz como fiscal 57 del área metropolitana de Caracas. Pero la lista no termina ahí. Según organizaciones no gubernamentales y defensores de derechos humanos, también el defensor público general, Daniel Ramírez Herrera, y el juez del Tribunal Segundo de Control para Terrorismo, Carlos Liendo, fueron responsables indirectos de este deceso, puesto que fueron quienes formaron parte de la acusación y enjuiciamiento contra Víctor Quero. Y si nos vamos un poco más allá, encontramos nombres importantes en esta cadena de mando que pudieran ser responsables por omisión, como por ejemplo Luis Montaño Hernández, director del Hospital Militar Dr. Carlos Arbelo, en donde falleció Víctor, así como Lizeth Moreno, directora del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses, Douglas Rico, director del CICPC, y Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Entonces estamos viendo cómo tal cual el sistema de justicia a través de todos sus órganos se ha complotado para perseguir, castigar, criminalizar por vía judicial a la disidencia real o así percibida. Este caso no fue un fallo burocrático. Esto es la respuesta de un sistema específicamente diseñado para esto. Detenciones sin justificación y desapariciones sin consecuencia.
Víctor no era alguien importante para el régimen de entonces, Nicolás Maduro. Era un venezolano más, común como nosotros, que no representaba ningún riesgo para el poder, desechable como cualquiera de nosotros. Y cuando eso pasa, no es necesario mentir, ni siquiera mentir bien. Simplemente guardar silencio.